Ya, vamos a ver la última parte de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Esta es como una aplicación que tiene que ver con el movimiento vibracional, ya. eh, o sea, este sistema que es masa-resorte. Entonces vamos a ver una ley de Hooke y vamos a ver cómo se va haciendo esto a partir de distintos casos que tengamos. Y así en la siguiente hora vamos a ver aplicaciones, vamos a ver una guía de esto, de este contenido. Bien, entonces, todo esto parte con este movimiento libre, ¿cierto? Que vamos a ver el primero que desprecia como todo tipo de fuerzas que esté como controlando este sistema de masa-resorte. Y vamos a ver dos tipos de movimientos, el movimiento armónico simple y el movimiento vibratorio libre amortiguado. Y vamos a ver qué diferencias tienen respecto a cómo se configura este sistema. Para ver estos movimientos, lo primero es que tenemos que repasar qué es la ley de Hooke. Esta ley, que probablemente ya la vieron en algún ramo de física, ya nos dice cómo es la relación entre la fuerza y una constante que tiene, constante de proporcionalidad que tiene un resorte. Entonces, si se acuerdan, la ley de Hooke es esto de acá, esta fuerza de un cuerpo elástico se expresa en la fuerza que tiende a restaurarla, es decir, a la posición natural, es siempre proporcional a la distancia o espacio donde se ha desplazado. ¿Ya? Es decir, que entre más yo estiro el resorte, más grande es la fuerza con la que el resorte va a tratar de volver a su estado natural. Y esa fuerza con la que trata de volver tiene que ver también con una constante llamada constante de proporcionalidad, que es esta acá, que uno ve acá, esta que uno ve en este lado. Si uno combina la ley de Hooke con la segunda ley de Newton, la cual nos dice que la fuerza, ¿cierto?, es la masa por aceleración o masa por la segunda derivada de la posición, que sabemos que es lo mismo que la aceleración, vamos a llegar a una ecuación de movimiento, ya la que vamos a ver enseguida. Entonces, si combinamos estas dos cosas de acá, vamos a llegar a que, por un lado, aquí tengo que la fuerza se expresa con la ley de Newton, esta es la ley de Newton, ¿cierto? Que la masa por la segunda derivada, es decir, por la aceleración de movimiento,
Y aquí, esta es la ley de Hooke. También sabemos que la fuerza se expresa de un resorte, se expresa así. Con esto llego a la ecuación diferencial que se ve en este lado, que es la ecuación diferencial que modela un resorte. Ahora, un resorte que ustedes pueden ver que no hay una fuerza, que lo tire ni nada, sino que simplemente es un movimiento. La solución de esta ecuación diferencial, nosotros ya la hemos visto porque es una ecuación diferencial con coeficientes constantes y homogénea, la cual tiene por solución estos de seno coseno que ven ahí abajo. ¿Ya? En varias ocasiones se utiliza por notación K partido M igual a W cuadrado para que esta expresión nos quede así, de esta forma. Es una notación para ver más sencillo la solución que acabamos de encontrar ahí, que sería C1 por coseno de WT más C2 por seno de WT, donde W vale, o sea, W cuadrado vale K partido M, ¿ya? K, que es la constante de proporcionalidad del resorte, y M, que es la masa que está adherida al final del resorte. ¿Ya? Esto de aquí, recuerden que lo que hace está modelando una cosa como esta. Entonces, ¿por qué la solución de esto son con seno y coseno? Bueno, es fácil, cuando yo tiro el resorte, cuando yo lo pongo en una posición inicial, el resorte se empieza a mover. Y ahí les voy a mostrar aquí algo de la situación que ocurre con este resorte. Este resorte se empieza a mover con la masa adherida al final y va haciendo un movimiento que es así, o sea, se va devolviendo a su posición original, pero después, por el mismo peso, vuelve a caer un poco más. Entonces va haciendo un movimiento de esta forma, que es un movimiento sinusoidal, ¿ya? Eso es lo que va pasando. Entonces, por eso lo que ustedes vieron acá es que cuando solucionamos esta ecuación, que es la ecuación del movimiento de un resorte, que es así, la solución de esto terminó siendo x de t igual C1 por el seno de WT más C2 por el coseno de WT, donde W al cuadrado es igual a K partido M. Porque se genera este movimiento, ¿cierto? Que es como se modela el movimiento de la masa adherida al resorte.
Bien, entonces, cuando ya tenemos solucionado esta parte, vamos a ir viendo distintos casos. Ahora vamos a añadirle una posición inicial. Este de aquí va a modelar el movimiento del resorte y esto nos dice la posición inicial donde está la masa, cuando se inicia el movimiento, y este de acá nos dice la velocidad inicial con la que se empieza a mover. Podría tener una velocidad inicial o partir, ¿cierto?, de alguna posición como del reposo. Pero esto ya amplía, ¿cierto?, el concepto que estamos viendo recién. Si le añado estas dos condiciones iniciales, tanto posición inicial como velocidad inicial, lo que obtengo es una solución del tipo como la que ven aquí abajo, es decir, una solución donde aquí tengo la posición inicial y aquí tengo la velocidad inicial. Ya, esta solución se suele escribir, esta solución que está aquí se suele escribir como el seno de WT más un ángulo, que sería lo mismo que está ahí arriba, ¿cierto? Donde se puede ver cuál es la amplitud y cuál es el ángulo de desfase. ¿Ya? O sea, esta solución que está acá, yo la voy a sacar de acá, esta solución que es con condiciones iniciales, uno la puede escribir de otra manera, así, y puedo escribir esto como A por el seno de WT más el ángulo de desfase, que es este de acá, donde A es la amplitud y viene dada por los términos de arriba, que son la raíz de x0 al cuadrado más b0 partido w al cuadrado, y el ángulo es el arco tangente de x0 partido b sub 0 por w. Estas dos, ¿por qué es que la solución se reescribe de esta manera? En realidad estas dos son equivalencias, pero ¿por qué se reescribe como la parte de abajo? Porque nos permite ver esto más que nada como la onda que se genera, ¿ya? Donde A va a ser la amplitud, es decir, la amplitud de la onda, y el ángulo que está ahí es el ángulo de desfase. Si ustedes han estudiado ondas, ¿cierto? En sus cursos de física comprenderán que la forma de ver esta función de esa manera es más fácil para después graficarla. Entonces, aquí con esto tenemos el movimiento el más simple, que es simplemente la masa moviéndose, ¿cierto? Libre, es decir, no está en ningún espacio, supongan que está como en el vacío y se mueve unida a este resorte. Y vemos que el movimiento que se genera es sinusoidal, ¿cierto? Y que está dado por esta parte de acá, que son las condiciones iniciales. Ya vamos a aplicar esto. La siguiente hora vamos a hacer ejercicios que tengan que ver con esto, así que la idea es que ahora aprendamos las distintas formas en que se puede mover el resorte y en la siguiente hora vemos ejercicios que tienen que ver con esto acá.
Bien, ahora, ¿qué pasa si a este mismo movimiento le añadimos una fuerza? Es decir, una fuerza que retarda el movimiento, ¿ya? Imagínense, por ejemplo, que yo esto estuviera sumergido en un medio acuoso, ¿cierto? Y como ya el movimiento no hace lo mismo que hacerlo en el aire. Bueno, en el aire también hay una fuerza que retarda, ¿ya? Solo en el vacío no está esta fuerza, pero en la práctica existe esta fuerza, ya sea si este movimiento está en el aire, o está en el agua, o está en otro medio, hay una fuerza que retarda el movimiento. Esa fuerza se añade en la ecuación inicial de esta manera, es una constante por la velocidad. Siempre decimos que esta fuerza que retarda el movimiento es proporcional a la velocidad que tiene el objeto. ¿Y por qué esto es así? Piensen ustedes cuando van corriendo por el medio del aire, entre más rápido corren, el aire más rápido, más les pega y más los trata de detener. Es decir, entre más rápido se mueve un objeto, el medio, más fuerza hace para poder detenerlo. ¿Ya? Entonces vamos a solucionar al tiro esta ecuación. Mírenla bien como la definición y vamos a la solución de esta.
Entonces, vamos a solucionar esta ecuación ahora. Esta ecuación también es una ecuación de coeficientes constantes, si se fijan, ¿ya? Es una ecuación de coeficientes constantes. Tiene esta ecuación característica asociada. Y ahora sí, lo que hemos estudiado antes es que esta ecuación puede tener distintos tipos de soluciones dependiendo de cómo quedan las soluciones de ahí. Entonces, vamos a tener que ir analizando qué tipo de soluciones tiene esto dependiendo de la ecuación que vemos arriba. ¿Ya? Eso va a ir cambiando lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, llamamos al movimiento críticamente amortiguado si la solución de la ecuación de arriba tiene dos soluciones reales e iguales, ¿ya? Y lo que va a pasar ahí es que el movimiento va a tender a estabilizarse, porque el medio va a detenerlo tan fuertemente que el resorte se va a empezar a mover, pero va a caer rápidamente al cero. Eso es cuando tenemos dos soluciones reales e iguales. Vamos a llamar al movimiento subamortiguado si es que tiene dos soluciones imaginarias. Esto va a hacer que el movimiento, el resorte empiece a oscilar, pero cada vez menos, más menos, 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 hasta que llegue a la estabilidad. Y luego vamos a ver el movimiento forzado. ¿Ya? Vamos a ver al tiro esta de acá. Movimiento, ahí me falta. El sobreamortiguado es que tiene dos soluciones reales y distintas. ¿Ya? Aquí el movimiento cae, pero lentamente va cayendo hacia la estabilidad. Entonces tenemos movimiento sobreamortiguado, movimiento críticamente amortiguado y movimiento subamortiguado. Bien, nos falta un tipo de movimiento que es cuando, aparte de que esto esté en un medio que trata de detener el movimiento, tenemos una fuerza que está al final y que puede interferir en el movimiento, ya puede ser un motor que está ahí moviendo el resorte, etcétera, que está al final. Y este ya es el caso total, es decir, aquí ya tenemos todo lo posible que puede tener un movimiento. Esta P está además aquí, esto es ahí, y aquí va una X.
¿ya? De hecho, voy a escribir la ecuación aquí, está ahí mal escrita. Es así, de esa forma. Ya, entonces, con esto vemos el caso total y para terminar vamos a hacer este ejemplo acá, que ya tenemos una masa, ¿cierto? Con un cierto peso. Recuerden que el movimiento lo voy a copiar un poquito aquí abajo. Es así, mx prima de t más esta constante del medio donde está, más la constante de Hooke, igual a una fuerza aquí. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, una masa de 2 kilogramos, se sujeta a un resorte suspendido en el techo. Esto ya nos da la información de la masa, es decir, aquí, por ejemplo, nos está diciendo que la masa es de 2 kilogramos. Y eso lo vamos a ir añadiendo en la ecuación que está ahí, que es la ecuación que hemos visto hasta ahora. Dice, esto ocasiona que el resorte se estire 196 partido 125 metros cuadrados para llegar al reposo en equilibrio. ¿Qué nos dirá esto de acá? Entonces, dice que se estira tanto. Entonces, con eso uno puede sacar cuánto es la constante de proporcionalidad. Ya, vamos a ver al tiro esa parte de ahí, les voy a mostrar cómo obtenerla. Y es este dato que está por aquí. Dice, en el instante t0, la masa se desplaza 1 metro, es decir que cuando en instante t0 la masa se desplaza 1 metro. Esa es una condición inicial de posición. Dice, hacia abajo y se suelta. Es decir, que además la velocidad inicial es cero porque se suelta sin ejercer una fuerza. En el mismo instante se está aplicando una fuerza externa, es decir, hay una fuerza externa de 195 partido 14 coseno de t al sistema. Y la constante de amortiguación, o sea, este beta, constante de amortiguación, que lo vamos a anotar aquí como parámetros del problema, es 6 newton segundo partido por metro. Entonces, lo único que nos falta es la constante de proporcionalidad para resolver la ecuación. Pero eso tenemos que hacerlo con el dato que nos dan arriba.
Entonces, ¿se acuerdan de la ley de Hooke que vimos al principio? Que dice que la fuerza es igual a menos K por el desplazamiento. Cuando una masa de 2 kilogramos se sujeta a un resorte suspendido al techo, dice, esto ocasiona que el resorte se estire 196 partido 125 metros para llegar al reposo en equilibrio. Es decir, que la masa, que es de 2 kilogramos, por la gravedad, que es la fuerza que ejerce hacia abajo la masa, va a ser igual a la ley a la que ejerce la ley de Hooke, que es menos K por el movimiento que ejerció esto, que son... voy a hacer todo con las unidades para ser un poco más específico con estas cosas. Por ejemplo, este son 6 newton segundo partido metro. Y el K lo vamos a ver al tiro. La fuerza que ejerce entonces esto aquí es la masa, que es 2 kilogramos por la gravedad, que es 9,8 metros partido segundo al cuadrado. Es igual a la constante de proporcionalidad por el movimiento en ese instante, que es 196 partido 25. 125, hay metros. Entonces, esto es 2 por 9,8 por 125 partido en 196. Aquí las m se van de metros, ¿cierto? Nos queda solamente en kilogramos partido segundo al cuadrado. ¿Ya? Esta de acá se trata como valor absoluto, así que la hay que colocar en la positiva. Y esta sería la constante de proporcionalidad. Ahora que tengo todas las cosas, podríamos resolver esta ecuación diferencial que está ahí arriba.
Ya, recuerden acá sí que esto va con valor absoluto, es decir, vamos a tratarlo la constante como positiva. Bien, entonces voy a calcular cuánto es eso. Sería 2 por 9,8 por 125 dividido 196, que nos da 12,5. Es decir, la constante que aquí sería 12,5 kilogramos partido segundo al cuadrado. También la constante se puede tratar así, como 12,5 newton partido metro, ya que es lo mismo que esas unidades que tengo ahí arriba. Así que esto es lo que nos faltaba acá. Y ahora puedo armar la ecuación que quiero resolver, que sería todas las mismas unidades, 2 por la segunda derivada del movimiento, más 6 por la primera derivada del movimiento, más 12,5 por el movimiento acá, igual a la fuerza externa. Ah, y esta fuerza externa, perdón, también la tenemos acá, ¿cierto? Que es 195 partido 14 coseno de t. Entonces, esto de aquí se soluciona encontrando la solución homogénea y luego la solución particular, ya como lo que hemos visto en el contenido de esta parte.
Bien, entonces lo siguiente sería solucionar esta ecuación que tenemos acá. Y después de la siguiente hora vamos a ver una guía que tiene estos ejercicios que son solamente de aplicaciones. Bien, entonces para solucionarla recuerden que acá, bueno, hay tenido condiciones iniciales, esto yo la vi por aquí. Tiene estas dos condiciones iniciales, que es esta y esta acá, que también nos van a servir después para sacar enteramente la ecuación, ¿cierto? Siempre hay que partir por la homogénea. Homogénea, ahí. Es decir, hay que solucionar esto acá. Que es lo mismo que esto. Y encontrar las soluciones con la ecuación característica. Ya recuerden que aquí la ecuación característica es así, de esa forma. Una vez que tenemos solucionado eso, tenemos que encontrar la solución particular. Solución particular que la podemos encontrar de varias formas. Vimos como dos métodos, ¿cierto? Que era la variación de parámetros o encontrar una solución que se parezca a esa que está ahí. Así que después de solucionar la homogénea, tiene que encontrar la solución particular. Ya tiene dos métodos aquí, que sea variación de parámetros o probar una solución que sea de la forma seno partido coseno. Ya, entonces lo que vamos a hacer la siguiente hora, en 10 para las 10, vamos a hacer una guía que está en Efinis, se las voy a mostrar. La pueden ver como guía de ejercicios 4 y la idea de la guía es que tiene, tiene ejercicios como de los resortes que hemos visto hoy día.
¿ya? Es esta, que está acá, que la vamos a desarrollar en la siguiente hora. Son estos cuatro ejercicios, ¿cierto? Todos tienen que ver con masa resorte. Voy a pedir al final de la siguiente hora que suban algunos, por lo menos el primero y el segundo, y los vamos a hacer en grupo. Así que eso para la siguiente, que es ocupar el contenido que vimos recién. Ya está en Sphinx, así que la pueden descargar como guía de ejercicios 4 a pesar que dice 6 pero para nosotros es la 4 que está ahí, así que así la pueden bajar. Bien, entonces nos vemos en la siguiente hora, que es a las 10 para las 10, ¿ya? Por mientras bajen la guía y tengan la lista para que empecemos después a desarrollarlos. Nos vemos entonces en un rato más. Chao, chao.